Últimos 2 años el envío de militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional a estados especialmente golpeados por la violencia. Los asesinatos continuaron a la alza. Esta información importante la recopiló y la presenta el periodista Manu Oreste. ¿Cómo estás, mi estimadísimo? Qué gusto tenerte por acá en Proyecto Puente, la primera del año. Lo mejor para ti este 2022. Bienvenido. Igualmente, Luis Alberto, lo mejor para ti y para tu auditorio que nos escucha. Y bueno, pues encantado de estar aquí contigo, con tu auditorio. Esperemos que sean muchas más en este 2022. Así es, igualmente. ¿De qué se trata? ¿Frente a qué estamos? Porque uno de ellos es Sonores, porque aumentaron los soldados, la seguridad, pero aumentaron los delitos. Exacto. Bueno, pues en el nivel político, como bien mencionas, hicimos una nota a partir de una solicitud de transparencia que hicimos a Sedena, Guardia Nacional y la Secretaría de Marina, la SEMAR, para ver cómo haya sido la evolución del número de soldados en diferentes estados marcados por la violencia. Y bueno, de todos esos estados, está por ejemplo Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Baja California. A mí en lo particular, el que más me llamó la atención fue el de Sonora. Y me llamó más la atención porque vimos, según las respuestas que nos dieron estas dependencias, que es donde más ha aumentado el número de soldados, tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional, de la Marina un poco menos, apenas un 30%, pero aumentaron muchísimo. Te pongo nada más para que nuestros oyentes puedan dimensionar el contexto, ¿no? En 2021 había casi 3.000 soldados de la Sedena en Sonora, un aumento del 187%, o sea, casi el 200% más en comparación con 2019. Para ese mismo año había también 2.700 elementos de la Guardia Nacional, también un aumento del 128%. En total, en 2021 había desplegados 8.619 soldados de las tres corporaciones, de Sedena, SEMAR y Guardia Nacional, casi el doble de lo registrado en 2019. Bien, con este panorama uno dice, bueno, empieza a acordarse, ¿no?, de casos como la masacre de Bavispe, de la familia de Barón, los casos que salen prácticamente a diario pues, en Guaymas, ¿no?, de las fosas clandestinas, y un Cartagena, largo... Lorca, Exactamente, Magdalena. Ujú. exactamente. Y dice, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? O sea, como que hay un claro contraste ahí de las cifras, ¿no? Y efectivamente, cuando cruzamos estas cifras con los datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues vemos que las cifras de asesinatos no solamente no se redujeron en ese mismo periodo que aumentaron los soldados, sino que por el contrario aumentaron. Y te pongo también una cifra para 2021, aún todavía con cifras preliminares al mes de noviembre, todavía faltaría por contabilizar diciembre, iban casi 1.500 asesinatos, un 50%, 54% más que en 2019 cuando comenzó el aumento de soldados, ¿no? Y si se compara esta cifra del año pasado con, por ejemplo, 2015, que tampoco es hace tanto tiempo, pues el boom de asesinatos es todavía mucho mayor, es un 160% al alza, ¿no? Lo mismo sucede con las lesiones por arma de fuego. En 2021 hubo un aumento de hasta el 111%, ¿no? Y el narcomenudeo, pues a pesar de que hay una mucha mayor presencia de soldados en las calles, pues también aumentaron las denuncias por narcomenudeo en Sonora un 83%, ¿no? Y bueno, pues en esta nota que publicamos en el Día Político también platicamos con diferentes expertos y exfuncionarios como Marco Paz, ¿no?, que es secretario técnico y vocero de los comités ciudadanos de seguridad pública de Sonora, y Héctor Contreras, el expresidente de la Barra de Sonora de Abogados, pues para preguntarles un poco, oiga, pues qué está pasando, ¿no?, en Sonora, cuáles son, digamos, las claves que explicarían el porqué de estos aumentos en homicidios y lesiones y narcomenudeo, a pesar de que es un estado que ha sido de los más blindados, o si no es que el más blindado desde que llevamos el actual sexenio de López Obrador, ¿no? Y ellos lo que nos explican es que, bueno, en primer lugar, ha habido un fraccionamiento, ¿no?, de los grupos del crimen organizado que están compitiendo por todo el territorio en Sonora, por la plaza, como comúnmente o coloquialmente se dice, que está habiendo en segundo lugar cambios en el negocio mismo, ¿no?, del crimen organizado. Además de la droga, pues está también el tráfico de personas por la frontera de Sonora, y además ha habido un cambio también en cuanto al tipo de drogas, ¿no? Antes era más cocaína, marihuana, heroína, y ahora lo que nos explican estos expertos es que, bueno, cada ya hay un mayor, se está apostando, entre comillas, ¿no?, por las drogas sintéticas como el cristal, que son más fáciles de transportar y dejan más beneficios, además de adictos, ¿no?, que estos son todos los factores claves que nos exponen. Que antes, digamos, Estados Unidos era tradicionalmente un estado más de trasiego de drogas hacia Estados Unidos, y ahora el gran problema nos dicen que está habiendo un gran consumo interno, un consumo local en Sonora de especialmente cristal, ¿no?
Bueno, y esto aunado a otros factores como policías poco confiables. Nos decía Marco que, por ejemplo, hay un 35% de elementos de policía local que siguen llevando pistola y placa a pesar de que no pasaron los exámenes de confianza, ¿no? Y que como no hay dinero para liquidarlos, según la versión oficial, pues están conviviendo en Sonora con policías corruptas y penetradas por el crimen organizado, ¿no? Y bueno, y a todo esto, por último hay que añadir una postdata, ¿no? Que es el tema que practicamos en un segundo, ¿no? El tema de los desaparecidos. En la entidad hay más de 1.200 desaparecidos actualmente, solamente entre diciembre de 2018 y la actualidad, siendo la octava con más casos en todo el país. O sea, Sonora es la octava con más casos de desaparecidos en todo el país y tiene municipios como Puerto Peñasco, que está entre los 10 municipios con más fosas clandestinas. Si todas estas cifras de desaparecidos en la teoría no se pueden añadir a las cifras de homicidios porque no se sabe qué pasó con ellos, no se sabe si están vivos, muertos o qué sucedió, pero si estas cifras se sumaran a las de homicidios, pues entonces el problema de la entidad será todavía mucho más grave, nos dicen los entrevistados. Entonces, bueno, todo esto a pesar de que, como decíamos, ha habido un aumento más que sobresaliente de soldados en Sonora, como en otros estados, pero especialmente en Sonora, pues estamos viendo No que se la refleja. situación de inseguridad sigue, ¿no? ¿Cuántos es la totalidad entonces de elementos? 8.600, es decir, desde los últimos 2 años, por ejemplo. Porque Sí, empezamos esa, 2021, eh, 3.000 de la ajá, Sedena, casi 200% más que el 2020, algo así, 2019, ¿sí? ujú, exacto, exacto. Y ahorita En hay, 2000, ujú, por sí, ejemplo, sí, hasta el adelante. 2021, por ejemplo, Ujú. ¿cuántos hay la totalidad el incremento? ¿Son 200%? No, en 2021, si tú sumas los soldados de Sedena, de SEMAR y de Guardia Nacional, en total, entre estas corporaciones son 8.619 soldados de esas corporaciones. Eso es casi el doble, o sea, el 100% de los registrados en 2019. Cuando haces la división por dependencias, ves que sí hay un aumento notable. Por ejemplo, en Sedena, en 2021 hubo un aumento del 189% y en Guardia Nacional del 128%. Pero en la Secretaría de Marina, el número de marinos, el aumento no fue tan notable, fue un 30%, por lo que al hacer la suma de estas tres corporaciones, el aumento en total te da aproximadamente un 100% en comparación con hace 2 años. Y el aumento del 54% de delitos, comparación 2019, ¿no? Que es lo que está, sí. Exactamente, Ese es el dato exactamente, duro. 1.500 exactamente, ese es el asesinatos. plus. Exacto. Pues ahí está, excelente numeralia, como siempre. Manu, vamos a analizarlo. De hecho, volvemos con Héctor Contreras, el ex subprocurador también, porque están los datos duros, inobjetables, y veremos la explicación también. Te mando un abrazo y estamos en contacto, como siempre, siguiendo su trabajo, mi estimado. Abrazo, buenos días. Un abrazo, hasta luego. Nuevamente, volvemos. ¿Ya escuchó usted? Más elementos, más soldados, cada vez que pasa un delito se anunciaba más reforzamiento de seguridad, pero también más delitos, es decir, no se contiene el delito. Volvemos. Proyecto Puente, le presentamos ahorita, arrancamos semana con los datos duros que presentaba Animal Político, contundentes de cómo hay más soldados que se han incrementado para Sonora, por ejemplo, pero también hay más delitos. San Luis, lo que pocas veces veíamos, y alguien que le ha dado seguimiento en los últimos sexenios a la evolución de la inseguridad en Sonora es Héctor Contreras, como ex subprocurador de justicia, como el presidente de la Barra Sonorense de Abogados y documentado y especializado en la materia. Héctor, bueno, bienvenido a Proyecto Puente, la Muchas- primera intervención en todo el año. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Lo mejor para ti. Gracias. Ya me encontré con un nuevo Un set, nuevo con un nuevo formato, estilo, un nuevo así es. formato. Ya Muy sé que bien, un poco o diferente a lo que conocías, pero te vas a ir acoplando, no te preocupes. gracias, gracias. ¿Cómo ves esta situación, lo que presenta Animal Político, que tú también participaste en este trabajo? Fíjate que es un problema muy difícil, es un problema muy agudo, porque pese a que se han incrementado las fuerzas de reacción de carácter federal por elementos del ejército mexicano en un 187%, en Guardia Nacional en un 128%, en Marina en un 30%, y que nos da un total de 8.619 elementos en el Estado. Ese incremento en las fuerzas no ha venido a incidir proporcionalmente en la disminución de delitos de alto impacto. Y es que
yo considero que el gran problema de Sonora, vamos a focalizar Sonora, el gran problema que tenemos es un gran problema de adicciones. El problema en el estado se llama metanfetamina, el problema en el estado se llama cristal. Los consumos por parte de los jóvenes, por parte de adultos, por parte de jovencitas, por parte de mujeres, se ha incrementado en un 100%. Entonces, mientras que este fenómeno, esta pandemia, no se controle mediante la prevención de adicciones y combate a la venta, el problema no lo vamos a poder controlar. Este es un problema de salud pública que tiene que analizarse como tal. Los niveles de adicción están exacerbados y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo las autoridades en sus estadísticas. Entonces, si queremos que disminuya en Ciudad Obregón tanto el incremento en homicidios violentos, tenemos que hacer un enfoque también de las adicciones, del consumo de cristal, de metanfetamina, en donde en cada esquina hay un punto de venta y esto nos está generando la violencia. La violencia llegó a nuestro país, llegó al Estado a partir de que grandes cantidades de droga que se iban a la exportación se quedaron para el consumo nacional. Y entonces en Sonora el problema es de consumo, es de adicciones. No puede ser que con una reacción federal más del 100%, no podamos tener un control de este problema. Y mira, Luis Alberto, el gobernador participa diariamente en las mesas en la mesa por la seguridad. Aquí en Hermosillo, y constantemente 2, 3 veces a la semana sale a diferentes municipios, Obregón, a Nogales, Navojoa, San Luis, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se están generando los resultados que se esperaban. El gobernador dijo, yo voy a encabezar la cruzada, y efectivamente la está encabezando. Todos los días está liderando la mesa, pero no estamos viendo los resultados que se deberían estar generando. Me queda muy claro que es un problema que cuando menos tenemos en Sonora de 12 años. Me queda muy claro que la actual administración tiene 4 meses al frente del gobierno, pero lo que no estamos percibiendo es una estructura, un plan, un proyecto, una organización por parte de las diferentes fuerzas del Estado y de carácter federal en una lucha, en una cruzada frente a este problema. Entonces, no sé si hace falta una mayor coordinación. No lo entiendo, porque sí es cierto que todos los días se manejan los números, se manejan lo que está pasando en la entidad, y en Obregón siguen controlados. O sea, los homicidios están al orden del día. Hace poco que tratamos aquí un tema, Luis Alberto, relacionado, que se le llamó el convenio de la policía coordinada. Y en principio a mí me estimé un proyecto, un convenio, un instrumento legal que pudiera dar grandes resultados. Sin embargo, al día de hoy no se ha aplicado en ninguna entidad. No se ha hecho uso de esta entidad. Obregón debería de haber iniciado con ese plan piloto de la policía coordinada, en donde llega la Policía Estatal de Seguridad Pública, en donde llegan las fuerzas federales y se hacen cargo de la seguridad del municipio. Y esto no ha sucedido. En Obregón el problema es muy concreto. En Obregón se está disputando
los grupos delincuenciales la plaza por la venta de estupefacientes. Porque tiene rato. Bueno, tiene mucho tiempo. Los últimos 3 trienios. Sí, los pero sexenios. nadie ha frena, sí. enfrentado el problema con seriedad, con realidad, con ganas. Entonces, si el gobernador ya hizo ese convenio, yo creo que sería muy importante que ya se pusiera en práctica. Porque si no se intentan hacer cosas diferentes, no vamos a tener resultados diferentes. Entonces, yo creo que este convenio de coordinación de policía que se planteó ahí debería de ponerse en práctica. El primer acto que yo modestamente sugiero para empezar a cambiar las cosas en Ciudad Obregón es la desactivación total de la policía municipal. La policía municipal tiene que ser concentrada, tiene que ser llevada a un instituto de capacitación, tiene que ser evaluada, tiene que realizar todos los exámenes de control y confianza, porque lamentablemente son las policías municipales las que están más penetradas, son las que están coadyuvando, son las que tienen convivencia con los grupos delincuenciales. Entonces, en Obregón, mientras que no se llegue con el programa de policía coordinado, mientras no sean otras autoridades quienes tomen el control del municipio, en tanto esto se supera, no vamos a tener un control real, no va a haber soluciones, no va a haber soluciones. Ahora, sí es cierto que apenas van 4 meses, pero yo creo que también ya nos permite estos 4 meses que el señor gobernador pudiera hacer una evaluación de las personas que tienen a su cargo estos espacios, estas áreas de gobierno, para hacer una evaluación y realmente ver si se han estado dando resultados o se está en un proceso porque esa es otra parte, pues el gobernador no puede hacer las cosas solo si no tiene gente capaz, preparada, formada en estas áreas de seguridad. Es el problema más complejo del país, Luis Alberto, la seguridad pública. Es el problema con el que nos acostamos y con el que nos levantamos. Los índices delincuenciales están exacerbados. Los niveles de sanción, los niveles de impunidad están totalmente rebasados. Mira, de cada homicidio violento de cada 100 homicidios violentos que se cometen en Sonora, andamos entre el 2 y el 3% de su esclarecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que 98 nos quedan en la impunidad. Claro. Y cada delito que quede en la impunidad necesariamente se va a repetir. Va a haber una reincidencia. Mande. Toda una estrategia integral la que planteas, porque desde el combate a las adicciones, la depuración o relanzamiento de la municipal, que creo que Cajeme está muy rebasado, o no sigue estando la autoridad municipal muy rebasada, o no veo yo algo extraordinario en la autoridad municipal, tú sí, digo, en la nueva autoridad. Absolutamente. Nada. Y más la impunidad o justicia. ¿Lo ves ahorita? ¿No se ve, no ves claro? ¿O qué está fallando? ¿Por qué no se ve contención del delito? Por estos 3 aspectos. Porque no hemos logrado percibir la sociedad, y por eso lo digo, a lo mejor sí lo hay, un proyecto, un plan de estrategia sustentado en la inteligencia para combatir este problema. Entonces, por un lado está la municipal, por otro está la estatal, por otro lado está la MIC, por otro está Guardia Nacional. Yo creo que se tiene que hacer una conjunción de esfuerzos para realmente enfrentar un problema mayúsculo. O sea, en Ciudad Obregón realmente la ley está ampliamente superada. El Estado de Derecho está ampliamente superado. Porque ya no nomás, Luis Alberto, son acciones delictivas relacionadas con la venta y suministro de drogas. Ya se están yendo a otras actividades de la economía en donde se le está lesionando, en donde se le está afectando. Entonces, se tiene que hacer un gran esfuerzo
por parte del gobierno del Estado para enfrentar este problema. Y se tendrán que hacer los ajustes pertinentes, necesarios, los cambios que se requieran, cuantas veces sean necesarias, hasta que se dé con el punto en donde realmente estemos percibiendo, se estén generando resultados en donde el Estado retome esos espacios que están abandonados y que están a merced del crimen organizado. Gracias, Héctor, te agradezco mucho. Veremos qué dice la secretaria. Nosotros la convocamos a María Dolores, dijo que iba a estar mañana, ¿no? Mañana creo por acá, y veremos qué contesta, porque sí es la parte neurálgica de la que todavía se siguen esperando esas respuestas. Y qué bueno que tocas el problema de consumo, para invitar ya en la semana a Omar Valderrama. Dice: plan estatal para reducir la demanda de sustancias. No habrá soldados ni elementos que alcance. Si no frenamos el consumo, no hay paz, dice el director de Amor y Convicción, Omar Valderrama. Voy a invitarlo mañana, aunque iba a salir a la Ciudad de México. No sé si pueda, para que nos presente esos datos duros, ¿no? Del consumo, que tampoco hay un plan. No se ha presentado, ¿verdad? Un plan Totalmente. de consumo, ¿no? De adicciones, de combate contra las adicciones, no lo hemos visto claramente. Reitero, no quiere decir que no haya, no se ha presentado. De hecho, en la presentación de la estrategia que hicieron en Palacio de Gobierno, no lo vimos. Sería bueno que nos los platicaran, porque es una parte neurálgica, medular de lo que estamos hablando. Gracias, Héctor. Gracias, Luis Alberto. Mari, un servicio social importante tenemos por ahí adelante.